Después del magnífico regalo que nos ha hecho Manu Sánchez, el humorista, el monologuista, el presentador, que lo reiteramos, este fin de semana está en Fibes, en Sevilla, presentando su obra Yo, el rey solo, mi reino por un puchero. Pues tenemos, como siempre, cada 2 semanas el debate político con representantes, dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Vamos a debatir sobre 2 asuntos fundamentales. El escudo antimisiles de la base naval de Rota, que ha empezado a conformarse esta semana con la llegada del Donald Cook a la base de utilización conjunta hispano-norteamericana, y también aquellas medidas que está poniendo en marcha, auspiciando la Junta de Andalucía para intentar reactivar el sector de la construcción, como la Mesa de la Construcción Sostenible, que la presidenta de la Junta ha anunciado hoy que echará a andar el próximo viernes 21 de febrero, y también pues ese decreto que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado martes para simplificar los trámites urbanísticos. Pero me van a permitir precisamente los representantes del Partido Andalucista, de Izquierda Unida y del PSOE que por la actualidad le pregunte al señor Carmona, a quien le hemos preguntado en muchísimas ocasiones cuándo el PP tendría candidato, pues que brevemente, un minutillo, preguntarle, ¿estará satisfecho ya, ¿no?, con que ustedes hayan salido del diván, ¿no? Lo que hemos hecho es, se ha marcado una fecha para celebrar un congreso, se abrió el plazo de candidaturas y ya se ha materializado la presentación de una candidatura por parte de Juan Manuel Moreno Bonilla, y al final, después del 28 de febrero, el día 1 y 2, celebramos aquí en Sevilla el congreso y vamos a tener nuevo equipo. Cierre de filas y para adelante, ¿no? Pues sí, yo creo que ha sido muy bien acogida entre todas las provincias andaluzas, todos los presidentes lo han apoyado. Y yo creo que se abre una nueva etapa en la que, bueno, porque con Juan Manuel al frente del partido, pues vamos a intentar trasladarle a los ciudadanos de Andalucía que el mejor gobierno es el del Partido Popular. Juan Manuel Moreno Bonilla, el nuevo presidente, inminente presidente, vamos a respetar la forma, en el cónclave, en el Congreso Extraordinario que va a celebrar el Partido Popular de Andalucía el próximo 1 y 2 de marzo aquí en la ciudad de Sevilla. Rafael Carmona, no te he dicho ni buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos el debate. Nada, Pedro Fernández, Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Juan de Dios Villanueva, Izquierda Unida. Buenas noches. Igualmente, bienvenido Francisco Calvo, del Partido Andalucista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la Mesa de la Construcción Sostenible, del decreto para simplificar los trámites burocráticos, los trámites urbanísticos, para que los PGU no tarden entre 6 y 8 años y se pueda reducir ese tiempo a año, año y medio, 2 años a lo sumo como máximo. Bueno, medidas en definitiva para incentivar el sector de la construcción, que como decíamos al principio, de a por todas, está en estos momentos en un 5% del Producto Interior Bruto en Andalucía, cuando llegó a estar en épocas de fulgor inmobiliario casi al 20%, pero es que en España y en Europa el Producto Interior Bruto dedicado a la construcción está en torno al 7%, con lo cual, según la Junta de Andalucía, hay margen de crecimiento. En primer lugar, Pedro Fernández, Partido Socialista, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, la opinión no puede ser otra que el hecho de estar satisfecho porque se ha cometido de una forma directa e inmediata, se ha cogido, como se dice vulgarmente, el toro por los cuernos. Hay un número de parados muy importante, insoportable en Andalucía, precisamente procedente del sector de la construcción. Hay que dar una respuesta inmediata. Son en muchos de los casos personas que tienen una edad que no les propicia ya una formación para dedicarse a otra actividad. Hoy ha anunciado la presidenta de la Junta de Andalucía una medida extraordinaria de 200 millones de euros precisamente destinados a la vivienda, a la rehabilitación, a la construcción sostenible. Va a generar expectativas y muchos puestos de trabajo precisamente de familias que lo necesitan. Y paralelamente el decreto que acorta los plazos para la tramitación de los planes generales, en definitiva de la normativa urbanística que deben de contar, con la que deben de contar todos los municipios y ciudades de Andalucía, lo que va a hacer precisamente es propiciar que haya una seguridad jurídica, que haya un marco jurídico en cada una de las ciudades de Andalucía que permita que la construcción tenga posibilidades ciertas de ir hacia adelante. Hay que reactivarla también desde, lógicamente, el sector financiero, que es fundamental, es esencial. Pero yo creo que se ha puesto el acento desde el PSOE en lo más importante. Si desde lo público no reactivamos el sector, que ha sido tan importante, que ha marcado ese hito en cuanto a la contribución del Producto Interior Bruto, si no somos nosotros que tomamos la iniciativa, lógicamente no podemos exigir que ese mercado se reactive por sí solo. Tengo la confianza absoluta de que esta medida, junto con otras, va a propiciar el que finalmente muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas que se han visto afectados precisamente por el parón tan importante que se ha producido como consecuencia de esta crisis tan sumamente lamentable, van a ver una esperanza de futuro inmediato en la ejecución de esos 200 millones de euros y en la agilización fundamentalmente de esos planes generales que, fíjese usted,
de medias de 6 a 8 años que venían tardando habitualmente, las previsiones y la hipótesis que barajamos muy cierta es que se reduzcan en torno a año y medio, máximo 2 años, si todos cumplen con su obligación en ese procedimiento. Rafael Carmona, Partido Popular. A mí me parece bien esto de lo que estamos hablando, que se impulse de nuevo la construcción. A mí lo que me ha parecido mal es que se demonice la construcción. La construcción es un motor de la economía, es un sector tractor, no solo en la construcción en sí. La construcción tiene otros sectores adyacentes de los que tira. La fabricación de ladrillos, de cerámica, el pequeño material eléctrico, los muebles. Por tanto, lo primero que yo me plantearía es por qué demonizamos, por qué desde muchas fuerzas políticas se demonizó la construcción. Y yo creo que bienvenido sea que ahora el Partido Socialista reconsidere esa posición que hasta ahora ha tenido y que ahora pues se dé cuenta que es que hay mucha gente que trabaja en la construcción y que esa demonización de la construcción ha hecho que pierdan el empleo. Y que eso ha provocado también que otros sectores, como los que he señalado, el del mueble, el de la piedra, sectores importantes en Andalucía, pues han tenido importantes pérdidas. Por tanto, bienvenido. En cuanto a la regulación normativa, es tremendo. Lo de la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía es tremendo. La cantidad de normas, de regulaciones. Y efectivamente, yo lo he vivido en mis propias carnes, la tramitación de un plan general. Bueno, el plan general de Sevilla se empezó en el año 99 y se terminó de tramitar en el 2006-2007. Es que es una barbaridad. Se tarda más en elaborarlo que el tiempo que está puesto en funcionamiento. Eso no puede ser. El único responsable de esa regulación es la comunidad autónoma. Y también digo, bienvenido al Partido Socialista, que se dé cuenta de lo que ha hecho. Es que Andalucía ha sido insoportable la cantidad de informes, de periodos, de plazos que exige la regulación normativa sobre el urbanismo en Andalucía. Por tanto, estas dos medidas, bienvenidas, pero tenían que haber venido antes. Juan de Dios Villanueva, Izquierda Unida. Sí. Me va a permitir, en primer lugar, que haga un recuerdo emocionado a un alcalde, a Pepe Carbonell, alcalde de Santiponce, que ha muerto esta tarde. Un hombre de poco más de 50 años, con una enfermedad se lo ha llevado de esta vida pues en pocas semanas. Un servidor público y, por lo tanto, mis condolencias de aquí a los vecinos de Santiponce y a los que nos sumamos, evidentemente, todos. A los compañeros de la Asamblea de Izquierda Unida de Santiponce y a todos los que lo conocemos, que perdemos a un gran compañero. Respecto a la cuestión que nos trae aquí, en primer lugar, nosotros pensamos, desde Izquierda Unida, que es necesario un nuevo modelo productivo en Andalucía. En ese nuevo modelo productivo, evidentemente, la construcción tiene un papel, pero el papel de la construcción no puede ser el de elemento central de la economía, como ha pasado en la anterior época, en la época del boom inmobiliario, en la época del crecimiento económico, en la época donde algún que otro presidente dijo que España iba bien y otro dijo que estábamos en la Champions League de la economía europea, en la época que más se construía en España y al mismo tiempo donde se le preguntaba a los jóvenes y el principal problema que tenían era el acceso a la vivienda. Había ahí una contradicción terrible, es decir, la vivienda no se construía para atender necesidades básicas contempladas, por ejemplo, el artículo 47 de la Constitución, sino que era un elemento de especulación. Por lo tanto, nosotros pensamos que es necesaria una reconversión de la construcción que tenga en cuenta, por un lado, la construcción de infraestructuras mediante planificación de la obra pública, los planes de promoción de vivienda social en régimen de alquiler y de propiedad y la cuestión de la rehabilitación. Esto lo desarrollaré posteriormente durante el debate, pero la cuestión para nosotros está clara. Hace falta un modelo económico que genere, que produzca bienes y que genere servicios que atiendan necesidades básicas de la población. La construcción y la vivienda no pueden ser un elemento de especulación, tiene que ser para atender un derecho humano como es el de la vivienda. Y a partir de ahí podemos hablar de otra serie de cuestiones que aparecen en el decreto o que aparecen en la propuesta que hoy ha hecho la presidencia. Ahora hablamos en el debate, sin lugar a dudas. Francisco Calvo, Partido Andalucista. Bien, pues los andalucistas entendemos que la agilidad de la administración en general a la hora de hacer cualquier tramitación es algo positivo, que no tiene por qué ser una merma en el control,
sino todo lo contrario, es una administración eficaz. Todos queremos que las listas de los hospitales sean pequeñas y cortas, todos queremos que las tramitaciones en cualquier administración sean rápidas. Y eso es símbolo de, como digo, de una administración eficaz. No solamente para la planificación urbanística, por eso apoyamos esta reforma, que siempre creo que no hay discurso posible para oponerse, obviamente, sino también en aquellas iniciativas empresariales que cuando duermen el sueño de los justos en un cajón de un despacho de cualquier administración, pues en todo ese tiempo en el que permanece ahí no se crea empleo e incluso si se dilata demasiado se destruye empleo por ser inviable el propio proyecto original que llegó allí. En este caso los PGO la tramitación estaba siendo eterna, esperando informes de esas consejerías, de esa Junta de Andalucía, que en este aspecto ha demostrado ser un monstruo burocrático en todo este tiempo, y se requiere que haya agilización porque los propios PGO actualmente de los municipios, los propios planes de ordenación parecen que no están adaptados a los nuevos tiempos. Son PGO que se hicieron en el boom inmobiliario, y al igual que las normas, al igual que la LOA, y parece que los tiempos han cambiado y que poco sentido tienen algunas de las cosas que contienen esos documentos. Por ejemplo, ayuntamientos que tienen metido en el PGO la recogida neumática de residuos urbanos a través de canalizaciones subterráneas. Bueno, pues parece ser que es difícil que una persona que va a realizar una construcción, una urbanización, pueda sufragar hoy por hoy esos gastos y por lo tanto es inviable. También tengo que decir que Andalucía, siendo para nosotros la prioridad al paro, ya que somos la comunidad con más paro dentro del Estado español y también con más paro de Europa, pues se requieren pasos para solventar el grave problema por el que estamos atravesando. Los andaluces sufren necesidades, en esta ocasión sufren hambre, después desgraciadamente de más de 30 años de gobierno PSOE, que ha sido incapaz de siempre sacarnos de la cola, en este caso del paro. Y si va a tener una repercusión positiva, creemos y entendemos que esta reforma la va a hacer a largo plazo y no a corto. Porque parece ser que el problema actual de la construcción no es tanto de tipo normativo como otros del limbo jurídico o incluso yo aventuraría a decir de financiación. Cuando se vende esta reforma e incluso la mesa de construcción como que se va a reflotar el crecimiento económico de Andalucía y el sector de la construcción, yo creo que se está exagerando muchísimo y que no se va a dar de momento a corto plazo. Con estas medidas se necesitaría algunas más. Venga, se abre el debate, en el turno que queráis. Sí, bueno, yo que sí quería comentar a Rafael es lo siguiente, es decir, no habremos sido tan restrictivos como dice en esta mesa cuando con lo que hoy día tiene aprobado los 771 ayuntamientos y municipios que conforman la comunidad autónoma, hay disponibilidad en suelos urbanizables y suelo urbano no consolidado para construir 1 millón de viviendas. De esas, 285.000 serían viviendas protegidas de protección oficial, gracias precisamente a la normativa del Partido Socialista que impuso un 30% de vivienda destinada precisamente para los más débiles, para la vivienda protegida. No, quiero decir que el problema que haya 195.000 viviendas en este momento vacías nos pone de manifiesto que no es tanto es que haya habido una restricción y no hayamos permitido los socialistas que se construyera lo que era necesario a demanda. El problema ha sido la burbuja inmobiliaria. El problema viene de más lejos, de la liberalización del suelo que se produce con la ley del 98 en su momento, y cuando el Partido Popular entiende que todo el monte es orégano y todo absolutamente, y todo absolutamente se puede destinar a vivienda. Eso propició... pero aclaremos a los que nos estén oyendo. Sí. Esa ley nunca entró en vigor. Sí, no entró en vigor porque se recurrió precisamente, claro. Nunca entró en vigor. Claro. Por lo tanto, esa ley no puede haber provocado eso. Pero Rafael, te recuerdo que hay precisamente el único toque de atención importante que se hace de la Unión Europea a una comunidad autónoma española es a Valencia, lo sabes bien. Precisamente se le exigió una moratoria en la construcción porque estaba desbordando absolutamente. Sí, ese era el modelo aquí también. del Partido Popular. Aquí también. Aquí todas las competencias urbanísticas las ha tenido la Junta de Andalucía. Todas. Sí, como transferida en su momento, lógicamente. Todas. Claro. Entonces, los desarrollos urbanísticos que se han producido en Andalucía, la tutela de esos desarrollos urbanísticos la tenía la Junta de Andalucía. Sí. Y el crecimiento exacerbado lo ha permitido la Junta de Andalucía. Bueno, habrán sido culpables todos los municipios, de un color o de otro, todos. Pero la responsabilidad era de la Junta de Andalucía. Pero yo no iba a entrar en eso. Yo entiendo perfectamente. Lo que digo es
los volantazos, los cambios. Ahora se ha lanzado la idea de la construcción sostenible, como aquella ley de economía sostenible que no sirvió para nada. No, vamos a ver. La construcción es importantísima. Pero no solo estamos hablando de vivienda, es que la construcción es muy importante. Yo diría, digo porque yo también soy keynesiano, Sí. hace falta inversión pública. Claro. Inversión pública. ¿En dónde? En obra pública, que sirva de palanca, que sea productiva. Por ahí puede venir. Hace falta que analicemos qué necesidades de vivienda hay y que se autoricen y se localicen aquellas que son necesarias. Y tú has hablado, hay suelo urbano, aprobado, sí, pero es que el suelo urbano está aprobado, pero después hay que hacer la obra de urbanización. Claro, por ¿Sabes? supuesto. La experiencia de Sevilla, donde estamos hoy, la experiencia de Sevilla que la conozco muy bien, se aprobó en el plan general, yo introduje lo del 30% antes de que estuviera la ley, sufrí el que no había ley que ordenara ese plan, vino con posterioridad. Y nosotros, que aprobamos o que planteamos esto, nos vemos hoy con que ese suelo es incapaz de urbanizarse. ¿Por qué? Porque no hay quien lo impulse. Pero, Rafa, me perdona un segundillo Porque no nada hay más. quien lo impulse. Una de las medidas principales que había adoptado el Gobierno de España cuando habéis entrado a gobernar en esta última legislatura Sí. ha sido precisamente cargaros, retirar, anular la subsidiación que se venía haciendo para la adquisición de viviendas en lo que al interés se refiere. Es decir, el interés que pagaban los ciudadanos promotores que hacían vivienda protegida al banco. Estaba subsidiado. Y en el plan de vivienda vigente no solamente lo habéis hecho de una forma ipso facto radical, sino que lo habéis hecho con efecto retroactivo. ¿Y sabes cuántas familias, promotores, Pero ¿tú crees que eso empresarios, y perdona, termino, Sí. empresarios se han quedado colgados porque contaban con una financiación Pero escucha un segundo. Si eso al hubiera sido el tipo de problema, interés por haber hecho vivienda protegida accesible para los ciudadanos? Pero perdona un y segundo. perdona, que no son lógicamente vuestro objetivo principal, que yo lo entiendo. Esos ciudadanos trabajadores que tanto necesitaban esas viviendas, precisamente por no Pero hay- tener esa subsidiación, se van a ver envueltos en una situación Escucha un absolutamente segundo, vamos a ver. de Hay vivienda imposibilidad de que esas protegida viviendas hoy. se puedan construir. Mi pregunta es, Esa medida la hoy habéis adoptado vosotros. ¿hay vivienda no la puedes protegida negar. hoy, vivienda protegida pública disponible para los ciudadanos? Hoy la hay. Pero la sí que hay. hablamos de las Sí la promos- hay, perdona, las empresas municipales de la vivienda, Sí. de todas las ciudades y de muchos municipios de gran tamaño que tienen esas empresas, tienen vivienda. Y la gente no puede Pero comprarla. hicieron esa vivienda porque había un Estamos hablando compromiso de un problema- subsidiación del tipo de Sí, interés. estamos hablando de un Rafael. problema de y vosotros acceso. lo habéis dicho. Usted tenía. Que no. Usted Bueno, partió sí pido una cosa, el debate es a 4, no Sí, solo a sí, 2. no. Así que sí, por favor, los dirigentes de Izquierda Unida y del PA Sí, quieren intervenir. da igual. Es que aquí partimos de una cosa que no podemos entrar uno a otro a hacernos trampas. Vamos a ver. En 1998 se intenta o sale, no voy a entrar si se llegó a aplicar o no se llegó a aplicar, La ley del suelo no se llegó a aplicar. Esa no. había una intención. la ley del suelo del gobierno de José María Aznar. Esa ley del suelo venía a decir más o menos que todo lo que no era especialmente protegible era susceptible de ser Pero que no, construido. que no entró en vigor nunca. Afortunadamente. No voy a entrar en ese debate, pero la Pero si es cuestión que no entró en vigor. pero se pone en marcha una deriva en el conjunto del Estado. Correcto. ¿Cómo que se pone en marcha si no entra en vigor? Se pone en marcha una deriva en el conjunto del Estado que luego tampoco corrige el gobierno de Zapatero. Y entonces nos encontramos, ¿cómo que hay problemas para construir? ¿Cómo que ha habido problemas para construir? Estamos en Tomares, en medio del Aljarafe. Y esta comarca es todo el ejemplo de lo que no debe ser el urbanismo. Esta comarca es el ejemplo de lo que ha sido la construcción salvaje, de uno no sabe cuándo entra en un municipio y sale de otro. Aquí se han creado un monstruo en los últimos 20 años, donde no se sabe ni la población que hay, donde no hay los servicios para atender a toda esa población, en función de construir por construir como elemento de especulación. Efectivamente. Eso Yo está estoy ahí. absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. ¿Pero quién es el responsable de eso? ¿Quién es? Es que, claro, tú lo señalas y lo dices como... Yo también lo digo. Vamos, yo lo denuncio. ¿Quién es el responsable? Y lo digo. ¿La Junta de Andalucía? Pero Rafael, que es la que lo ¿por qué autoriza. no me acusa de ser restrictivo entonces, de que hemos sido muy restrictivos, que ya era hora, que ya era No, hora? restrictivo no, estoy diciendo hemos que- sido, que hay que hemos sido ser- cuando hemos aprobado planes subregionales, cuando hemos aprobado planes de ordenación del territorio de Andalucía, Pero que en eso un no se momento, lo- en un momento en el lo- que la vivienda era pura especulación, lo Que que la hemos, comunidad lo que hemos autónoma ha sido conseguido la en ese última. momento, y ahora hay otra circunstancia distinta y diferente, y por eso hablamos de otra perspectiva, fue precisamente frenar ese crecimiento exacerbado que no nos llevaba hacia Pedro. ningún sitio y que lo único que hacía era encarecer la vivienda, que adquirían aquellos que podían comprarla para acumularla y revenderla. Pero si esto no lo sabemos ya de memoria. A ver, Yo sí- Francisco Calvo, sí, por favor. Si me permite, yo creo que es un error hablar sobre las lindeces, en este caso, de cómo se ha regulado toda la etapa esta del ladrillo,
que tan cara están pagando los ciudadanos de este país. Bueno, yo pienso que está claro que hay errores que se han cometido en el pasado que no se pueden volver a repetir, que no se debe basar una economía exclusivamente en el ladrillo, como ha sido, que no se debe crecer por crecer, como bien ha dicho, sino que hay que crecer de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Yo creo que hay que aprender de los errores anteriores, pero también hay que saber que los tiempos han cambiado y que hoy la prioridad escandalosa es el paro en Andalucía. Entonces, todas las medidas que tomemos y que vayan encaminadas a volver a activar ese sector inmobiliario, buenas son. Lo que pasa es que, como vuelvo a repetir, dudo mucho que con un cambio normativo seamos capaces de reactivar ese sector. Yo pienso que hay que buscar soluciones, por ejemplo, a esas urbanizaciones que se han quedado sin acabar, que están en las entradas de los pueblos, que están en el limbo jurídico, muchos en los juzgados, eternizándose en un proceso judicial, depurándose sobre la propia propiedad de esos suelos. La revisión del Plan de Ordenación del Territorio Andaluz, también realizado en un momento en el que ya pues, no se ajusta a la realidad. Y por qué no otros temas que nosotros consideramos interesantes, porque estamos hablando de creación de empleo. Por ejemplo, el tema de regular el tema del alquiler de la vivienda turística, que una nueva ley del Gobierno central prohíbe a miles de andaluces alquilar su vivienda y están siendo multados precisamente por eso. Una regulación ya queremos también. Y un plan de empleo que hemos solicitado en muchas ocasiones en nuestro partido, los andalucistas, porque somos la comunidad con más paro. Y si lo ha tenido en este caso Canarias o Extremadura, no entendemos por qué Andalucía no. Más inversión, y también pedimos, aunque no sea el punto en cuestión, pero está relacionado, más endurecimiento en las penas por la corrupción, porque no puede volver a ocurrir todo lo que ha pasado. Y hay que endurecer la pena para que los políticos que la hacen, la paguen y con todas las consecuencias en este caso. Y siempre, como vuelvo a repetir, sin caer en errores del pasado, pero viendo que hoy en día la realidad es diferente también. Poco menos de 4 minutos, perdón, Juan de Dios. Os pido una última intervención, iniciamos el último bloque, tenéis 45 segundos más o menos cada uno. Vamos a empezar con el Partido Socialista. Bueno, yo lo que quiero destacar, sobre todo y ante todo, es que la medida que se ha adoptado hoy, la que ha anunciado la presidenta, los 200 millones de euros de inversión para la rehabilitación de la vivienda, hablando de la construcción sostenible, y que tiene que ver sobre todo con la incidencia en la vivienda, ya no solamente en la construcción, sino en el cambio de cubiertas, en el cambio de ventanas, en la mejora energética, la eficiencia energética, va a permitir que muchos pequeños constructores, me refiero a los de los municipios 771 de Andalucía, tengan la oportunidad de trabajar, igual que aquellos alumnos y alumnas de las escuelas taller que precisamente han hecho este tipo de módulos, que iban enfocados a la eólica en su momento, pero bueno, el Partido Popular ha decidido que eso no era prioritario. Y sí quiero destacar algo también de este decreto que se aprueba: acorta los plazos, facilita, unifica muchísimo todo lo que es el procedimiento, pero también ayuda a todos los municipios a través de esa comisión de coordinación provincial que va a estar asesorando permanentemente a los municipios que en algunos de los casos, por su entidad, por ser tan pequeños, no tienen la capacidad para poder tener un asesor al lado. Muchísimas gracias, señor Fernández. Rafael Carmona, Partido Popular. Yo lo que quisiera decir es que hay que desenmascarar al Partido Socialista. Miren, el responsable de la normativa urbanística en Andalucía siempre, los 30 años, ha sido el Partido Socialista. El responsable del crecimiento urbanístico que ha habido en Andalucía, el responsable, el Gobierno de Andalucía, el Partido Socialista. Ya está bien de esta dinámica en la que él gobierna, pero el responsable es otro. Un ejemplo bien claro. Gobernando el Partido Socialista en la Junta de Andalucía y en el municipio de la costa almeriense se construye el Algarrobico con licencia municipal dada por el Partido Socialista, con tutela urbanística del Gobierno Socialista, y claro, de repente entran en la esquizofrenia de que, ¿cómo? Que nosotros tenemos que defender el ecologismo y no puede ser que este edificio esté construido. Pues sí, lo ha hecho el Partido Socialista. Entonces, esa esquizofrenia es contra la que yo me rebelo. Es el último turno de El Partido intervención. Socialista no puede estar dando lecciones de urbanismo sostenible, construcción sostenible, cuando es responsable de lo que ha pasado aquí. Venga, Juan de Dios Villanueva. Sí, vamos, Izquierda Unida. yo lo que espero es que con el anzuelo de la necesidad de crear empleo, porque hay una situación social así, no entremos al peligro de crear otra burbuja inmobiliaria. Cuando antes trabajó tantísima gente en la construcción, nos olvidamos que se la sacó de la industria y de la agricultura e incluso de los estudios. Y se fue a un sistema económico que no creaba bienes y servicios, que no producía.
Y por lo tanto tenemos una situación donde cerca del 60% de la construcción, sobre todo de viviendas aquí en Andalucía, es anterior a 1979, anterior a la norma básica de edificación, que fue la introductoria de, por ejemplo, de los requerimientos energéticos. Andalucía el 30% tiene un 30% de rehabilitación, lejos del 41%, por ejemplo, de la media europea. Y hay que ir, por ejemplo, a construcción con eficiencia energética, la apuesta por el alquiler y la apuesta por la rehabilitación. Eso es fundamental para nosotros y es entrar en otra dinámica y en otra concepción de lo que es la construcción y de lo que es el sector de la construcción. Venga, últimos 30 segundos, Francisco Calvo. Yo soy alcalde, en este caso de una localidad, de Tocín en los Rosales. Hablo con muchos albañiles que están en paro, que llevan muchos años en el paro y que necesitan trabajo. Y su profesión es la construcción. La construcción tiene que tener, como antes de la crisis, como antes del boom inmobiliario, su sitio, porque así está en todos sitios y porque es un sector profesional tan bueno como otro cualquiera. Lo único que hay que sí evitar es los errores del pasado, errores que se han producido en todos sitios. Aquí no hay color político porque en todos sitios, vamos a poner la mano en el pecho, en todos sitios ha sido un poco desastroso toda esta gestión del boom inmobiliario y del urbanismo en general. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos en 3 minutos y hablamos de las bases naval de Rota y aérea de Morón. Seguimos en A por Todas, aquí en 8 Andalucía, con el debate de la semana, en esta ocasión con dirigentes, como siempre, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Y vamos a hablar de las bases naval de Rota y aérea de Morón, que han sido protagonistas de la actualidad esta semana. La base naval de Rota, porque ha recibido al destructor Donald Duck, que va a ser el primero de los 4 buques de los Estados Unidos que van a conformar el escudo antimisiles de la OTAN en el sur de Europa. Y la base aérea de Morón, ya el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado, ha pedido oficialmente al gobierno español incrementar en un 50% su presencia militar en la base de Morón, y que coincide precisamente en el tiempo con la protesta de los trabajadores españoles que están amenazados con un expediente de regulación de empleo que puede dejar la plantilla a la mitad. Piden precisamente un cambio en las relaciones entre España y Estados Unidos y que el gobierno español pues presione o ejerza algún tipo de presión para que no se pierdan puestos de trabajo. Son los 2 asuntos que ponemos aquí encima de la mesa, lo dicho, con el PP, el PSOE, Izquierda Unida y el Partido Andalucista. En esta ocasión empezamos con Rafael Carmona, del Partido Popular. Bueno, la situación de las bases militares que tenemos en Morón y en Rota viene de antiguo, viene de mucho tiempo atrás. Hubo una época en la que se planteó un replanteamiento de esos acuerdos que finalmente no se produjo, y todos los gobiernos de España, yo recuerdo pues, a finales de los 80, que se planteaba qué hacer con las bases o cómo modificar la relación entre España y los Estados Unidos sobre estas bases. Al final se llegó a un consenso ciudadano, un consenso en el Estado, el mantenimiento de estos acuerdos con los Estados Unidos. Yo creo que el que mantengamos estas bases abiertas es una decisión estratégica del país, una decisión estratégica del Estado. ¿Por qué? Porque nos encuadramos dentro de un club, de un club que es la Unión Europea, y dentro de unas alianzas que es la OTAN, y que tenemos una serie de compromisos como economía, como país occidental, y que defiende un determinado modelo de sociedad. En ese sentido, yo creo que es bueno estos acuerdos que mantenemos con los Estados Unidos, y que de estos acuerdos se derivan pues beneficios económicos para el entorno. ¿Qué va a suceder ahora en Rota? Bueno, ahora lo que va a suceder en Rota es que, fruto de esa decisión estratégica militar en la que nosotros participamos, pues ahora vamos a tener una mayor importancia estratégica, y eso va a tener también una repercusión económica en esta zona. Hay que ser consecuente con las decisiones que hemos tomado, también hay que ser responsable y hay que ser exigente, que es lo último que quería decir. Hay que ser exigente porque esa decisión que hemos adoptado y ese escudo que vamos a tener en nuestro territorio
tenemos que asumirlo, pero con garantía. En el caso de Morón, yo espero y deseo que esa decisión última de los Estados Unidos tenga sus repercusiones económicas favorables para la comarca de Morón y para el empleo en Morón también. PSOE. Bueno, nosotros, lógicamente, estas bases que están ahí y que representan desde el punto de vista de la seguridad, pues un elemento fundamental, importante, y ahí coincido con Rafael, que nos sitúan en el eje principal de lo que es Europa y la relación entre Europa y Estados Unidos, pues es un hecho que está ahí, que existe, pero no es la perspectiva de la que lo vemos. Nosotros lo vemos de la perspectiva de lo que manifestaban ayer los trabajadores, que efectivamente se dirigieron a la delegación del Gobierno, concretamente los de la base de Morón de la Frontera. Nos preocupa que desde que se hizo una concesión para la gestión de toda la base por parte de los estadounidenses, de Estados Unidos, para llevar a cabo todas las tareas que suponen de mantenimiento, pues ha habido dos ERES que han supuesto un despido de 200 trabajadores, de tal suerte que de 600 trabajadores que había son 400 los que hay en este momento, pero además con una consecuencia o una contradicción. Los números dicen que el año pasado una rentabilidad del 30% en lo que se refiere a la gestión de la base. No nos explicamos, por lo tanto, qué sentido tiene que a día de hoy los propios trabajadores estén sintiendo como una espada de Damocles un tercer ERE con el que se le está amenazando, en tanto en cuanto se va incrementando. Una base que además ha solicitado un 50% de ampliación, es decir, de los 500 marines que ahora mismo he desplazado pasaríamos a 750. Eso sin duda tiene que repercutir, lo decía Rafael, claro que sí, es que debe de repercutir. Lo que echamos de menos es que el Gobierno de España no se haya comprometido, no haya dejado por escrito esa obligación de Estados Unidos con respecto a Morón de la Frontera y a todo su entorno. Hay que defender a los trabajadores, hay que propiciar que realmente haya una riqueza real y un reparto de beneficio para aquellos que, queramos o no queramos, tienen que estar también soportando unas instalaciones que tienen un cierto carácter también de servidumbre, no lo olvidemos, y por lo tanto lo que pedimos es seguridad hacia los trabajadores, que no existe en este momento, esa incertidumbre y esa angustia que tienen no puede seguir estando y no se puede seguir americanizando esta base. Hay que exigir que sean españoles los que se contraten, eso con respecto a Morón de la Frontera. Con respecto a Rota, nosotros estamos satisfechos porque sabemos que el desembarco de más de 1.300 militares, incluyendo a las familias, que se va a producir con los 4 destructores que van a llegar entre este año y el año 2015, pues sin duda debe de repercutir y debe de ser algo muy positivo para la economía de toda la bahía de Cádiz y especialmente para Rota. Pero echamos de menos también, ha habido un oscurantismo, no hay un posicionamiento claro, no ha habido comunicación con la Junta de Andalucía para trasladarle y transmitirle en cada momento la formalización de ese acuerdo, de ese deseo por parte de Estados Unidos de ampliar o utilizar durante 2 años con esos 4 destructores la bahía de Cádiz, en este caso concreto Rota, y lo que pedimos y exigimos es que se beneficie Rota, se beneficie Andalucía en definitiva, que Avantia siga siendo la bandera, lógicamente, que propicie el que haya mucha contratación de españoles en esta base. Pedro Fernández del PSOE, le toca el turno ahora a Juan de Dios Villanueva de Izquierda Unida. Sí, el 12 de marzo de 1986 hubo un referéndum sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica. A los españoles se nos hizo esta pregunta. Yo fue la primera vez que pude votar. Se nos hizo esta pregunta, esta que aparece aquí. La tercera condición de la pregunta decía: se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Todos los gobiernos que ha habido desde entonces han incumplido esta cláusula que iba en la pregunta del referéndum y que fue votada por el pueblo español como condición para aceptar la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Nosotros nos oponemos, nos hemos opuesto al escudo antimisiles, nos hemos opuesto a la utilización de la base de Rota, de las bases españolas para el escudo antimisiles, y creemos que las bases norteamericanas en España no traen ningún beneficio, absolutamente ningún beneficio, ni económico, ni militar, ni estratégico para nuestro país. E incluso yo sentí estos días atrás vergüenza ajena viendo la actitud de sumisión casi colonial con que las autoridades civiles y militares recibían al primer destructor. Unas personas que otras veces se envuelven en la bandera nacional y en el patriotismo, ¿dónde dejaron ese patriotismo ante esa sumisión, ante un buque de guerra extranjero que viene a utilizar parte del suelo patrio para intereses que no son los de nuestro país? Esos que se envuelven, ¿el patriotismo es para todo o no es para nada? Y no nos engañemos.
Una cosa es que caigan algún tipo de migajas en Rota y alrededores de la llegada de más tropas y de más personal civil, y otra cosa que eso sirva como beneficio a la economía. Las bases norteamericanas, tanto la de Rota como la de Morón, son verdaderas ciudades donde tienen desde sus propios canales de televisión a sus propias tiendas suministradoras, y poco se deriva económicamente de beneficio para la población. Venga, primer turno de intervención, Francisco Calvo, Partido Andalucista. Yo empezaría diciendo que las bases militares en Andalucía y tanto el escudo, que es ahora la novedad, el escudo antimisiles, son decisiones que se han tomado fuera de Andalucía, sin contar con Andalucía, pero que afectan exclusivamente, en este caso, a Andalucía. Y en el caso del escudo antimisil, es una decisión que se ha tomado unilateralmente. Zapatero un día apareció en Bruselas y dijo que este proyecto se iba a hacer aquí. Rajoy así lo ha ratificado, sin debate, sin que hable el pueblo, sin absolutamente nada, cosa que dice y nos habla de la pobreza democrática, en este caso del Estado y el conjunto español. El escudo antimisiles aumenta el riesgo en caso de conflicto para Andalucía, porque nos convierte en un blanco estratégico internacional en caso de conflicto. ¿Es un chollo? Yo entiendo que no. De hecho, los países donde se va a hacer es Polonia, Turquía, Rumanía y España, y todos sabemos que si fuese tan bueno se lo llevarían los poderosos. En este caso hablamos como los cementerios radiactivos, que siempre se terminan poniendo en los sitios más deprimidos, como es en nuestro caso. Las bases están desde hace mucho tiempo, hay que remontarse a los tiempos de Franco. El escudo antimisiles se ha negociado ya está aprobado, de hecho ya ha llegado el primer destructor. Como digo antes, sin debate previo, y poco sentido tiene ya porque las decisiones están tomadas y el pescado en este caso está vendido. Pero sí tengo que decir que lo que nosotros exigimos los andalucistas es una contraprestación justa por el riesgo y el servicio que estamos dando. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Andalucía pasa hambre, Andalucía tiene una tasa de paro escandalosa. Y yo me pregunto, cuando Rajoy o Zapatero negocian ese escudo antimisiles con Estados Unidos, ¿qué negocian para nuestra tierra? Porque no veo contraprestación para Andalucía y tampoco veo al gobierno andaluz reclamando y exigiendo que se produzcan esas contraprestaciones. Y el colmo de los colmos viene en el mismo momento en el que, sabiendo que hay más actividad militar en las bases debido a los últimos conflictos que se han originado, sabiendo que hay más efectivos, más militares en esas bases y sabiendo que se aumenta mucho el riesgo con ese escudo antimisiles, encima tenemos que soportar que estén despidiendo andaluces en las bases americanas. Lo que ya digo que es el colmo de lo mal negociado, por lo tanto nosotros lo que pedimos es una revisión inmediata del convenio con Estados Unidos. Venga, se abre el debate. Bueno, yo una de las cosas que planteo es que nosotros estamos enmarcados dentro de los acuerdos de la OTAN. Es más, es que hemos tenido un español dirigiendo la OTAN, no nos confundamos. El que haya una base no quiere decir que sea de segundo nivel. En Stuttgart, Alemania, hay una base con mando americano. En Nápoles, Italia, hay otra base con mando americano. No pasa nada. Es que nosotros somos de este club, es que nosotros somos de esta alianza. Y yo creo que, vamos, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a esa alianza. El escudo antimisiles precisamente es una garantía por si acaso hay un enfrentamiento, Dios no lo quiera, con utilización de misiles. Y ese es el escudo, para defendernos. Estoy absolutamente de acuerdo que hay que obtener los mayores beneficios posibles. Claro que sí. Y yo estoy convencido también que eso está negociado y que se verán las bondades. Porque es verdad que eso es un tira y afloja y que nuestro gobierno, el actual, presidido por Rajoy, y el anterior, presidido por Zapatero, estoy convencido que ha defendido lo mejor para los intereses españoles. Y eso tenemos que verlo. A mí me parece que no podemos taparnos los ojos ante la realidad. Hemos vivido situaciones muy difíciles, de tensiones, importantes tensiones con países que pretendían alterar una situación de paz que llevamos después de tantos años. Y hay que estar preparados para que eso siga manteniéndose, esa paz en la que nos estamos desenvolviendo desde hace tanto tiempo. Ojalá no tengamos que afrontar ningún enfrentamiento bélico, pero habrá que estar preparados. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, yo creo que las bases datan del año 1953.
tienen prórroga hasta 2021. Es decir, del Partido Socialista partimos de un hecho incontestable, es que las bases están ahí. Desde el punto de vista que lo vemos como región, como comunidad autónoma, y desde el punto de vista de la necesidad de que eso genere un beneficio, que haya una contraprestación clara e inequívoca y que esté negociada y por escrito en un papel, en un documento donde el Gobierno de España, que es quien tiene la interlocución con otro gobierno, la soberanía, quien la representa en este caso concreto es el Gobierno de España, no es la Junta de Andalucía, pero con conocimiento y colaboración de la Junta de Andalucía, conseguir que el flujo económico que va a suponer el desembarco de en total casi 2.000 ciudadanas norteamericanos en este caso, que van a residir durante un periodo de en torno a 1 o 2 años en nuestra tierra, en estas zonas delimitadas, tanto en Rota como en Morón de la Frontera y en torno, genere realmente una posibilidad de empleo, una posibilidad de generar riqueza y que una empresa que es pública, que es estatal, que es Navantia, sea quien abandere, lógicamente, contratando a españoles, a españolas, quien abandere ese desembarco y compense esa necesidad. Que no olvidemos, y sí concluyo, que es cierto que la complejidad de la seguridad internacional ha cambiado tanto, sería otro debate seguramente el que tendríamos que entender aquí, pero el hecho incontestable es que ahí está la base y el hecho incontestable es que los trabajadores están con mucha angustia, con incertidumbre, y el Gobierno de España tiene la obligación de clarificar cuál va a ser su futuro y de exigirle a Estados Unidos que sean los españoles, las españolas, el entorno más inmediato a las bases, quienes se beneficien de la presencia de los norteamericanos aquí. Sí. Yo represento aquí hoy una fuerza política que nace como tal coalición en 1986 al calor de la lucha en el referéndum de la OTAN por la salida de España. Defendimos el no. Evidentemente, como fuerza democrática, aceptamos el resultado de la urna en función también de que había unas condiciones. Repito, la tercera condición era que se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Ni se ha pasado a la reducción progresiva, ni se ha pasado a la disminución de la capacidad de fuego, por decirlo en términos militares, de esas bases, sino todo lo contrario. Yo pienso, mi fuerza política piensa, que la política de bloques está superada. No tiene razón de ser la existencia de la OTAN cuando ya no existe el Pacto de Varsovia, sino es para intervenir desde este primer mundo rico y opulento en el tercer mundo que busca también otra forma de vida. ¿Tú no crees que este mundo rico y opulento, como tú lo denominas, no debe intervenir y frenar lo que está pasando en Siria? Yo creo que hay mucha manipulación mediática sobre lo que está pasando en Siria, o sobre lo que está pasando en Libia, o sobre lo que se vendió, o sobre el desastre humanitario en Yugoslavia que nunca llegó a ocurrir. Y yo pienso que estamos ante una gran mentira de la industria armamentística, del imperialismo internacional, que utiliza a España como una base de lanzadera para sus intervenciones. Eso es lo que yo pienso. Y yo pienso, porque yo soy patriota, yo aspiro que alguna vez la bandera republicana española ondee desde Irún hasta Isla Perejil, digo, para que no haya ninguna duda. Yo soy patriota y a mí me duele mucho que en mi suelo patrio haya bases extranjeras que defienden una serie de intereses que son los grandes intereses imperialistas y económicos de los Estados Unidos, que no nos van a dar absolutamente ningún beneficio. Ni tenemos capacidad de decisión, ni tenemos capacidad real de soberanía, ni tenemos capacidad real de soberanía. Un ciudadano español ha dirigido la OTAN. El momento más vergonzoso en que hubo que intervenir con una gran mentira en Yugoslavia, diciendo que había un desastre humanitario que nunca ocurrió. Si me permite, digámoslo todo. Lo que Rafael está comentando, bueno, yo quiero dejar claro algunas cuestiones. Nosotros no estamos cuestionando la alianza, ni siquiera cuestionamos las bondades de un escudo antimisiles que se hace, en teoría, con un carácter defensivo y que puede defender, en este caso, a Francia. Francia tiene que estar muy contenta con que haya un escudo de misiles en el sur de España. Pero claro, una cosa es estar protegido por el escudo antimisiles y otra cosa es tenerlo en tu territorio, porque significa que en el momento que caigan las bombas, en el momento que se monte una guerra, un conflicto, te conviertes en objetivo número uno, porque es estratégico, en este caso para la guerra. A mí me gusta, vuelvo a repetir, hay que revisar esa renegociación, hay que renegociar con Estados Unidos para que en Andalucía nos llueva y nos caiga porque nos hace falta.
Yo me pregunto, si ese escudo antimisiles se pusiese en Cataluña o en País Vasco, ¿también se habrían llevado las migajas que nos hemos llevado en Andalucía por precisamente poner un escudo antimisiles allí? Yo pongo un ejemplo. Tenemos un campo de tiro en Barbate y otro en Bárdenas Reales, Navarra. El de Bárdenas Reales, la comarca recibe 7 millones de euros por su campo de tiro. En la comarca de Barbate reciben 150.000 euros, 47 veces menos por un campo el doble de grande. ¿Por qué se negocia mal cuando hablamos de las contraprestaciones que tiene que tener Andalucía por las secciones que hace precisamente, en este caso, al Estado o bien a un país extranjero como estamos hablando? Yo creo que se ha demostrado en este caso, y lo digo sin ánimo de acritud, que no estamos bien defendidos los andaluces por partidos de ámbito estatal que siempre superponen, que siempre priorizan el interés de otras zonas a los andaluces. Y en este caso es que los afectados somos nosotros, porque son aquí donde están las bases y es aquí donde está el escudo. No recibimos las contraprestaciones justas, de hecho los propios alcaldes limítrofes de las bases lo dicen: si no nos va a generar trabajo, ¿para qué lo queremos? Yo no digo que se quiten, porque asumo que están, como obviamente antes ha dicho el portavoz socialista, pero, ojo, exijamos las contraprestaciones, porque es que tenemos un 36% de paro y porque hace falta en Andalucía. Pero es que vivimos una ayuda. paradoja. La paradoja es que aumenta la presencia técnica y de personal norteamericano que dicen que nos van a traer beneficios económicos y al mismo tiempo ponen un marcha en ERE para echar a los trabajadores Eso es españoles. infumable. ¿Eso cómo se explica? Yo sí quería... ¿Eso cómo se explica? Aparte de otras cuestiones de la opinión sobre el papel estratégico del escudo antimisiles o de las bases, pero eso tan sencillo para que la gente lo entienda, ¿cómo se explica? Pues no se explica porque es que es mentira que nos traiga beneficio económico alguno. Yo sí que querría apuntarle precisamente en este hecho, es decir, después de esa realidad incontestable, con independencia de las consideraciones respecto al tema de la seguridad, es un elemento muy importante, no podemos ponerlo en duda, pero sí que me posicionaría, o nos posicionaríamos en el hecho fundamental y esencial. Y tenemos a un representante del Partido Popular, que es el que está ahora gobernando en el Gobierno de España. Apelaría a que, siendo sensible con lo que se está poniendo encima de esta mesa y los trabajadores están manifestando, nos están trasladando, que se produzca un encuentro al más alto nivel, en el que se revisen sobremanera la situación de cómo afecta el hecho de que estas dos bases de Estados Unidos, que es verdad que son compartidas, estén en nuestro territorio andaluz, cómo debe de afectar, que es la parte que pondría sobre el papel, y tiene que afectar simplemente generando trabajo, empleo en definitiva y riqueza. Pedro. Y eso exige que el Gobierno de España, que en este momento estáis gobernando vosotros, y por eso apelo a que sea a través tuya, lógicamente, como representante del Partido Popular en esta mesa, contando con la Junta de Andalucía y contando con los ayuntamientos de los municipios afectados, hay que revisar, y estoy de acuerdo con el portavoz del Partido Andalucista, de forma inmediata, en una situación, y perdona, termino, Rafael, en una situación extraordinaria, porque se produce un desembarco nuevo para un periodo de 2 años, una máxima presencia, y donde se da una circunstancia que pone también de manifiesto muy bien el representante de Izquierda Unida, y hay una contradicción. Se incrementa la presencia, la actividad, la gestión, y sin embargo disminuye la empleabilidad de los españoles y las españolas. Señor Carmona, brevemente, Muy breve. porque enseguida vamos al último turno. Vale, muy breve. Esto es lo que yo estoy siendo muy prudente, esto es lo que yo denuncio. A ver, el Partido Socialista fue el que firmó el acuerdo con Estados Unidos. El despliegue lo firmó el señor Zapatero. El señor Rajoy, presidente del Gobierno, hoy lo que ha hecho es ratificar, sin tocar nada. Entonces, eso que me está recomendando a mí, eso lo tenía que recomendar al señor Zapatero. El señor Rajoy lo que ha hecho es decir, mire, al señor Obama, lo que usted pactó con Zapatero, lo que dijera Zapatero, digo yo que sí. Eso es lo único que ha hecho. Por tanto, no me diga a mí hoy, y no le diga a los ciudadanos, que le diga al Gobierno de España hoy, de Rajoy, que hombre, a ver si lo arreglamos. No, ha sido leal el señor Rajoy. Y lo que ha hecho es ratificar el acuerdo adoptado por Zapatero, porque estamos convencidos que lo hizo en la defensa de nuestro Estado y con los mejores beneficios. Y eso es lo que se ha hecho. Lo otro, lo de Morón, estoy convencido, el señor Margallo ya lo ha anunciado, yo estoy convencido que será muy favorable para nosotros. Vamos a esperar los acontecimientos porque es muy reciente. Yo espero y deseo que ese ERE no se produzca, espero y deseo. Vamos a esperar, pero no me diga eso, es que yo... Y que estamos en un muy buen tono. Lo que no puede ser es que el PSOE, es que siempre reluce el PSOE. Esto es una cosa suya.
Y el gobierno del PP lo que ha hecho es ratificar lo que negoció Zapatero. Venga, último turno de intervención. Empezamos en esta ocasión con el Partido Andalucista. Muy breve, yo creo que se ha hecho un muy mal trato porque cada vez le damos más a Estados Unidos y sin embargo Estados Unidos cada vez nos da menos a nosotros. Andalucía no se está beneficiando de toda esta actividad que se está creando nueva, de ese escudo antimisiles y sin embargo sí asumimos el riesgo de tenerlo. Yo creo que hay que exigir desde Andalucía que se ponga el territorio en la negociación y que si es aquí donde vamos a sufrir todo eso, pues que hay que pensar que somos el territorio con más paro, que aquí se está pasando, como vuelvo a repetir, y no me cansaré de decirlo, hambre y necesidades, y que estaría bien, al igual que cuando estamos en las centrales petrolíferas en otros países, tenemos que repercutir socialmente en la gente que vive allí alrededor, porque es una obligación moral, también es una obligación moral que Andalucía se beneficie de todo esto. Venga, 30 segundos, Izquierda Unida. Sí, las bases norteamericanas que hay actualmente, las que quedan en suelo andaluz, no son ni herencia del PP ni herencia del PSOE, son herencia de la dictadura de Franco, que en 1953 llega a un acuerdo con Estados Unidos. Y las superpotencias vencedoras de Occidente de entonces deciden que tras haber contribuido a liberar del nazifascismo a Europa, en España no se liberaba del fascismo a cambio de poder intervenir militarmente con las bases. Esa es la realidad, esa es la realidad histórica. A partir de ahí, las bases y el escudo antimisiles aumentan la carrera armamentística, aumentan la militarización de las relaciones internacionales, aumentan la complicidad del Estado español en las operaciones de la OTAN en África y en Asia y convierten a la vía de Cádiz, por ende a toda Andalucía y España, en un objetivo militar. PSOE. Para el PSOE lo prioritario son los ciudadanos y ciudadanas de Rota, Morón de la Frontera y de los entornos. Y tenemos que trabajar para conseguir que sea beneficioso para ellos esta existencia de estas bases y estos incrementos. Y bueno, Rafael, yo por concluir, sinceramente, vamos a ver, habéis hecho una reforma laboral, habéis hecho una reforma sanitaria, habéis cargado el tema de la ley del aborto, habéis hecho reformas de todo tipo. Y no me digas tú ahora que en el momento en el que se produce formalmente la petición de Estados Unidos de implantarse con el escudo antimisiles en este momento y de traer las tropas en este momento, no tenéis la capacidad ni siquiera para renegociar y mejorar, si es que hay que mejorarlo, ese convenio. Venga, Partido Popular, que estamos fuera de tiempo casi. Bueno, hemos hecho todas esas reformas porque había que sacar a España de la crisis, del deterioro en el que estaba gracias al gobierno de Zapatero. Todo eso lo hemos hecho. Yendo a nuestro tema, estamos en un entorno internacional, nosotros pertenecemos a la OTAN, hay un compromiso, somos un gobierno responsable y serio y cumplimos. Segundo, estoy seguro que ese despliegue del escudo antimisiles y el despliegue de las tropas americanas en Morón va a traer muchos beneficios económicos y seguro que nos encontraremos juntos, igual que cuando hemos defendido pues Santa Bárbara, como Izquierda Unida ha defendido Santa Bárbara, que eso va a generar empleo y beneficios económicos. Rafael, Carmona, Pedro Fernández, Juan de Dios, Villanueva, Francisco Calvo, los cuatro, ha sido un placer contar con vosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Volveremos mañana con lo mejor de la semana, el resumen, insistimos, de lo mejor de la semana. Y el lunes con la tertulia periodística del principio de cada semana. Y como siempre iremos a por todas.